Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Checho Explica. Para el día de hoy tenemos un tema del grado décimo, el cual corresponde a lo que es solución de triángulos no rectángulos, donde aplicamos lo que es la ley de senos y cosenos. ¿Listo? Aprovecho para saludar a mis estudiantes de la institución educativa de la Cerrillo y pues vamos a realizar la guía que se les dejó a ellos para que solucionaran. Hay algunos ejercicios que están planteados, vamos a ver cómo los podemos solucionar y vamos a mirar el desarrollo de los mismos. ¿Listo? Entonces, solución de triángulos no rectángulos. Como son triángulos rectángulos, son triángulos oblicuángulos, ¿sí? O en algunos casos, pues, con ángulos agudos, acutángulos, ¿sí? De acuerdo a la clasificación de los triángulos. Entonces, la ley de senos y cosenos. Entonces, ley de senos, ¿sí? ¿Qué es la ley de senos? La ley de senos, para poder ilustrar un poco más, es aquella ley que me dice a mí que hay una proporcionalidad entre lo que es el seno de un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo, ¿sí? Entonces, el seno de un ángulo, por ejemplo, en este caso, seno de teta, es proporcional al lado A, el seno del ángulo B es proporcional al lado B, el seno del ángulo alfa es proporcional al lado C. ¿Listo? Entonces, esa proporcionalidad. ¿Cuándo puedo resolver yo un triángulo no rectángulo por ley de senos? Se cumplen dos condiciones. Una, que yo tenga dos ángulos y un lado, cualquiera. Dos lados y un ángulo cualquiera. ¿Por qué? Porque por las propiedades de los triángulos yo podría decir que el tercer ángulo sería la suma que le hace falta para que sea 180 grados la suma de todos los tres ángulos, ¿sí? Entonces sería solamente restar 180 menos los otros dos ángulos y voy a obtener el otro, ¿listo? Entonces, ley de senos con dos ángulos y un lado, ¿listo? Y con dos lados y un ángulo, pero ojo, que ese ángulo sea uno opuesto a uno de los dos lados que me están dando, ¿listo? Con eso puedo resolver ley de senos. Ley de cosenos se podría resolver con otras dos condiciones. Primero, que me den los tres lados, ¿sí? Si me dan los tres lados, tengo que hacerlo por ley de cosenos. Si me dan dos lados y un ángulo, pero el ángulo no es opuesto a ninguno de ellos, entonces tendría que hacerlo por ley de cosenos. ¿Listo? Entonces, empecemos con los ejercicios. Dice, resolver los siguientes triángulos. Entonces, me dan un triángulo A, donde me dan a mí el valor de dos ángulos. Miren, una de las condiciones que les dije para ley de senos. Y me dan un lado, ¿sí? Entonces, profe, pero el lado que me están dando no tiene ángulo. No importa porque el ángulo ese nosotros lo podemos hallar. Como les dije, la propiedad de los triángulos dice que la suma interna de los triángulos, de los ángulos de un triángulo me van a dar 180 grados. Entonces, 180 grados menos 75 menos 31, que ya me los están dando, ese ángulo valdría 74 grados. ¿Listo? O sea, el ángulo A, digamos, vale 74 grados. Aquí yo lo representé con teta, pero vamos a decir que es A. ¿Listo? 74 grados. ¿Qué hago yo con esto? Entonces aplico ley de senos. ¿Con qué? Con lo que ya tengo de referencia. Tengo que tener un ángulo y un lado de referencia. Entonces sería el seno de A, ¿sí? El seno de A que hay es 74 sobre el lado que es 40, ¿sí? Que es el que me están dando. No voy a utilizar ni B ni C. ¿Por qué? Porque no me están dando el valor de esos lados. Utilizo el del lado y el ángulo que tengo dentro del triángulo. ¿Listo? Igual a, aquí yo escojo cuál quiero hacer, si seno de B o seno de C. En este caso, pues yo escogí seno de B, que era 75 grados, sobre B. Entonces sería seno de A, es 74, sobre A, que es 40, igual a seno de B, que es 75, sobre B. Entonces, como ustedes lo notan, en estas razones que son proporcionales, nosotros lo que vemos es que la incógnita es B. Entonces, multiplico en cruz. Siempre iniciemos al lado izquierdo para que nos quede de forma ordenada por la incógnita que nos hace falta. Entonces, sería B por seno de 74. ¿Listo? Igual a 40 por seno de 75. O sea, multiplicamos en cruz. ¿Listo? Luego despejamos aquí el seno de 74 está multiplicando. Pasa a dividir. ¿Listo? Y resolvemos. B es igual a 40 por seno de 75 sobre seno de 74. Si ustedes, yo por lo general despejo todo y al final todo esto lo coloco en la calculadora científica. ¿Por qué? Porque va a ser un resultado un poco más exacto. Ustedes podrían haber multiplicado 40 por seno de 75 de un valor, lo aproximan, luego dividido entre seno de 74, pero si lo hacen todo va a ser más preciso. ¿Lo pueden hacer en la calculadora? Por supuesto, pero recuerden que en la calculadora los ángulos, cuando diga seno de 75, cierren los ángulos con paréntesis. ¿Listo? Y lo mismo en la parte de seno de 74, cierren el ángulo con paréntesis, porque si no lo hacen la calculadora les va a dar error. ¿Listo? Entonces,
B igual a 40,19. Como no nos dan unidades de medida, pues 40,19. ¿Listo? Entonces, ese es el valor de B. Ya tenemos el valor de B, pero nos hace falta el valor de C, del lado C. Entonces, podemos hacer lo mismo. Seno de 74 sobre 40 igual a seno de C, ¿sí? Que es 31 sobre el valor de C del lado, que no lo tenemos. Entonces, aquí de esta manera vamos a hacer C por seno de 74 igual a 40 por seno de 31. Lo que les dije, multiplicando en cruz. ¿Listo? Luego, seno de 74 está multiplicando, pasaría a dividir y al realizar todo esto en la calculadora me va a dar 21,43. Para dar la solución del triángulo completo, pues escribimos los ángulos en mayúscula A, B y C, los valores que me dieron y los lados A, B y C con los valores que me dieron la solución del ejercicio. ¿Listo? Ya solucionamos este triángulo. Vamos a ver este otro triángulo. Dice, me dan dos lados y un ángulo, pero un ángulo es opuesto a uno de los lados, o sea, por consiguiente se puede solucionar por ley de senos. ¿Listo? Entonces decimos seno de 65 sobre 14, que es el que está al frente, igual a seno de B sobre 15. Profe, ¿por qué no cogí seno de C? Porque resulta que no puedo escoger seno de C porque a mí no me están dando ningún dato, ni el ángulo de C ni el lado de C. Entonces no me relaciona, tendría dos incógnitas. Por eso escojo el de B porque ya me están dando el lado de B, que es 15. ¿Listo? Entonces, si ustedes notan, aquí lo que me hace falta es el ángulo de B. Entonces lo que hacemos es multiplicar en cruz 14 por seno de B igual a 15 por seno de 65. Luego, seno de B es igual a 15 por seno de 65 y el 14 que está multiplicando pasa a dividir. Profe, ¿cómo hago para sacar un ángulo? Tengo que sacar la función inversa. ¿Cómo la sacan en la calculadora? Donde dice sin, que es seno, ustedes hunden shift y le hunden el sin para que salga seno a la menos 1. ¿Listo? Entonces haría B igual a seno a la menos 1 de todo lo que está al otro lado. Entonces 15 por seno de 65 sobre 14. Recuerden cerrar muy bien el paréntesis, cerrar todo esto acá para que no les vaya a dar error en la calculadora. Al resolver esto me va a dar que el ángulo es 76,18 y aprovechando que estamos hablando de la calculadora, les recomiendo que la calculadora las tengan configurada en algo que se llama DEC, ¿sí? Que significa decimales. ¿Por qué? Porque hay otra que es la G, que significa gradientes, y hay otra que es la R, que son radianes. Entonces, por lo tanto, el valor del ángulo no me va a dar a mí en valor de decimales. Entonces, tienen que dejarla en la letra D configurada. ¿Listo? Para que les dé este valor. Entonces, 76,18. Como ya yo tengo el valor del ángulo A y acabo de hallar el ángulo de B, entonces ya yo tengo dos ángulos, ¿sí? Para poder hallar C, aplicamos la propiedad que les dije anteriormente. La suma interna de los ángulos de un triángulo da 180 grados. Entonces, 180 grados menos el ángulo que acabé de hallar, menos el ángulo que ya tenía, el ángulo C me va a dar a mí 38,82. Y por lo tanto, solamente me falta hallar el lado de C. Entonces yo digo, otra vez, seno de 65 sobre 14 igual a seno de C, que ya lo hallé, 38,82, sobre el lado C. Aquí, otra vez multiplicamos en cruz, me faltaría el lado de C, entonces sería C por seno de 65 igual a 14 por seno de 38,82. Luego, seno de 65 está multiplicando, pasaría a dividir. Al resolver todo esto en la calculadora me va a dar 9,68. De esa manera nosotros hemos resuelto ya nuestro triángulo y tenemos cuánto vale el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, y lo que valen el lado A, el lado B y el lado C. ¿Listo? Esto lo hemos resuelto por los dos casos que se presentan en ley de senos. ¿Listo? Ahora vamos a ver un ejercicio por ley de cosenos, el punto número 53, donde nosotros tenemos un problema. Vamos a plantear el problema y vamos a darle la solución. ¿Listo? Dice, en una construcción, dos vigas de 10 metros están soldadas por sus extremos y forman un triángulo con otra viga de 15 metros. Halla los ángulos que forman las vigas entre sí. Entonces, quiero explicarles este ejercicio, ¿sí? Aquí están las vigas formando un triángulo. Hay dos vigas que miden 10 metros, ¿sí? Y hay otra viga que mide 15 metros. Me están dando tres lados. Cuando me dan tres lados y no me dan ningún ángulo, necesariamente tengo que hacerlo por ley de cosenos. ¿Listo? Aplicando la fórmula de ley de cosenos. Entonces, ¿cómo lo podemos realizar? Resulta que aquí quiero explicarles algo para que ustedes tengan en cuenta la solución de este ejercicio. En los triángulos se cumple una propiedad de proporcionalidad. Ejemplo, cuando un lado es mayor, el ángulo va a ser mayor. Cuando un lado es menor, el ángulo va a ser menor. En este caso, como tenemos dos lados, ¿sí? Dos lados que tienen el mismo valor, sus ángulos también van a tener el mismo valor. Ejemplo,
No quiere decir que ese sea el resultado. Por ejemplo, si digamos el ángulo en B me dio 30, ¿sí? ¿Cuánto me tendría que dar el ángulo en C? 30 también, porque los lados B y C son iguales. Entonces sus ángulos B y C también van a ser iguales. ¿Listo? Entonces eso para que les tengan en cuenta en la solución de algunos ejercicios. Porque si el lado es mayor, el ángulo tiene que ser mayor. Si el lado es menor, el ángulo tiene que ser menor. ¿Listo? Entonces para solucionar este ejercicio, yo voy a hallar un ángulo, sea B o sea C. Si yo hallo B y un ejemplo me da 40, pues C también me va a dar 40, ¿sí? Entonces ya ahí tendría las dos soluciones y sería fácil hallar A, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Yo voy a escoger hallar el ángulo B, ¿listo? Para hallar el ángulo B, pues yo escojo de las fórmulas que yo tengo donde está el ángulo de B, que es coseno de B, esta que está acá, ¿listo? Entonces para hallar eso, pues yo primero se las voy a despejar. Yo necesito este ángulo en B. ¿Tengo el lado de B? Sí. ¿Tengo el lado de A? Sí. ¿Tengo el lado de C? También. Estos dos por A por C también son lados. Lo único que es diferente acá es el ángulo. Y este ángulo lo vamos a hallar. Despejando esto, pasando todo esto para acá positivo y pasando esta B al cuadrado para acá negativa. Luego coseno de B, este 2AC que está multiplicando pasaría a dividir. Luego, para poder hallar el ángulo, acuérdense, la inversa de la función, que en este caso sería coseno a la menos 1. Pues entonces el ángulo sería coseno a la menos 1 de todo lo que tengo acá. Reemplazando esto que tengo acá sería coseno a la menos 1 de A. ¿Cuánto vale A? 15 al cuadrado. Luego, ¿cuánto vale C? Vale 10 al cuadrado. Luego, ¿cuánto vale menos B al cuadrado? Que sería 10. Sería aquí 10 al cuadrado. Sobre 2AC. 2A vale 15 y C vale 10. Entonces, al realizar todo esto en la calculadora, me dio a mí la solución o la respuesta de que el ángulo mide 41,41 grados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que como el ángulo B vale 41,41 grados, el ángulo C ¿cuánto va a medir? Lo mismo, porque sus lados son iguales. Entonces el ángulo C va a ser 41,41 grados. Y ahora, aquí decimos que el ángulo B es igual al ángulo C. Entonces el ángulo A va a ser 180 menos el ángulo B menos el ángulo C. Acuérdense que les dije, la suma interna de los ángulos de un triángulo siempre dan 180 grados. Entonces, ¿cómo hallo el último ángulo que me hace falta? Pues a 180 le resto el ángulo B, que es 41,41, menos el ángulo C, que es 41,41. Y de esa manera he hallado el ángulo A, 97,18. Si ustedes lo notan, 15 es mayor que 10, por tanto el ángulo tendría que ser mayor que el de B y de C, ¿sí? Entonces, ¿tiene lógica? Sí, tiene lógica. Entonces, aplicando el concepto de proporcionalidad. Y de esa manera, pues, solucionamos nosotros el ejercicio. ¿Listo? Hay otro problema en las guías. Interprétenlo. Primero dibujen el triángulo, miren los datos que tengan y con las fórmulas pueden realizarlo. ¿Listo? Entonces, esto ha sido lo de ley de senos y cosenos. Espero les haya ayudado en gran manera y Dios los bendiga. Los espero en un próximo video. Muchas gracias.